Buenas noches, Dulce. Bienvenida y muchas gracias por la asistencia. Espero que hayas tenido un buen descanso el día de ayer. El día de hoy vamos a trabajar con el módulo número 3, que corresponde a tecnologías informáticas para el desarrollo de bibliotecas. Un tema bastante muy amplio, también bastante complejo, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad? Dar las instrucciones de inicio. Buenas noches, Minor. Para iniciar, pues se recuerdan que, ¿verdad? Ustedes tienen que marcar su asistencia correspondiente. En este caso, la voy a marcar yo, ya que está programado para marcar día miércoles. Pero en este caso, ¿verdad? Caso especial, pues nos reunimos jueves, ¿verdad? Por algunos inconvenientes en la plataforma. Entonces, agradezco mucho, ¿verdad? La asistencia de cada uno de ustedes y cualquier consulta, pues estamos a la orden. En este caso lo voy a hacer manual. Yo directamente voy a anotar la asistencia de cada uno de ustedes, ¿verdad? Para que no se vayan a preocupar si ya el sistema pues no les deja marcar. ¿Estamos de acuerdo? Con las actividades de esta semana, bueno, antes de iniciar, espero que hayan podido realizar los quiz correspondientes al módulo 1 y número 2. No sé si ahora sí no tuvieron ningún error, hoy sí pudieron ingresar y responder los cuestionarios, ¿verdad? Ahora sí estuvieron bien, Liz. Muchas gracias. Muy buenas noches también. Buenas noches, Mike. Excelente, perfecto que hayan realizado sus cuestionarios. Para iniciar, tenemos, igual que los módulos anteriores, tenemos las actividades tanto del foro como la actividad de aprendizaje correspondiente al número 3. ¿Cómo se va a realizar la dinámica ahora? Utilizando su folleto, ustedes ven que al inicio de cada contenido aparece enumerado por temas que se van desarrollando dentro del mismo folleto. En esta ocasión, para trabajar el foro número 3, ustedes van a trabajar con el contenido número 4, que corresponde a lo que son las leyes de propiedad intelectual. Ustedes van a leer ese pequeño texto que aparece en su folleto y conforme a lo que ustedes hayan comprendido, ustedes van a hacer un breve comentario y ese lo van a agregar al foro número 3. Ustedes leen despacio, detenidamente, y conforme lo que ustedes hayan comprendido, incluso pueden realizar un borrador y transmitir, ¿verdad? Con sus propias palabras qué fue lo que comprendieron y lo van a introducir en el foro número 3. Como siempre, cada actividad tiene una fecha ya establecida. En este caso, ¿verdad? Como se inició 2 días después de que está en el cronograma, ustedes van a ver un poquito de cambios en las fechas para que ustedes no se sientan que perdieron oportunidad de tener el tiempo completo. Ya está modificado, ¿verdad? Ya está contemplado los días pues que estamos iniciando atrasados con el módulo número 3, que ustedes van integrando sus actividades. Con la actividad de aprendizaje van a trabajarlo con el tema número 5 del mismo folleto, donde el tema es, ustedes van a investigar sobre lo que es los distintos software con que se implementan en una biblioteca. De igual manera, ahí en la actividad están desglosadas las instrucciones. Ustedes van a leer el documento, van a no solamente a quedarse con el contenido que aparece ahí, sino que van a enlazarlo con otras 2 fuentes más. Bueno, en este caso yo les coloco 2, pero ustedes pueden utilizar más, ¿verdad? Ya sea de alguna enciclopedia,
ya de manera virtual, ustedes buscan, analizan la información y luego ustedes van a integrar distintos elementos que incluso en la misma actividad les indica lo que es un trabajo de investigación, colocarle su carátula respectiva, su índice. El índice sí van a tener un poquito de cuidado. Recuérdense que tienen que trabajarlo con lo que es el esquema decimal. ¿Tienen entendido cómo se trabaja un esquema decimal? ¿Verdad? Trabajando con capítulo 1, iniciar con el tema 1. Si este tema tiene subtemas, ustedes saben que inicia con 1.1. Exactamente, y así sucesivamente, ¿verdad? Y integrarle su introducción, sus respectivas conclusiones. Buenas noches, Andrés. Bienvenido. Sus recomendaciones, la cantidad de conclusiones, de la misma cantidad van a colocar en recomendaciones. Colocan también lo que es importante, su referencia bibliográfica, a la cual ustedes van a colocarla guiándose según como lo indican las normas APA. ¿Por qué es necesario que lo apliquen? Recuérdense que todo trabajo de investigación va de acuerdo y enlazado con las normas, ¿verdad? Incluso es para, lo tomen como un ensayo prácticamente de cómo se analiza y cómo se llevan a cabo las normas APA, porque igual al entregar un trabajo de investigación en la universidad, pues ustedes, uno de los requerimientos es que utilicen estas normas. Y si en este caso aparece también que tienen que agregar lo que es un glosario. Si ustedes encontraron una, dos o tres vocablos que no hayan comprendido, es necesario que ustedes pues lo agreguen a su trabajo de investigación y ya saben que van a ir en anexos, ¿verdad? Y respectivamente colocarle una ilustración para que ustedes de esta manera también, en el momento de que su trabajo sea incluso analizado, pues se comprenda la información que ustedes van a incluir dentro de su trabajo. Prácticamente son distintas, si se dan cuenta, la forma en que van a realizar sus tareas es distinta a las dos anteriores, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto de estas dos actividades, ¿o está todo claro? De igual manera, en cada una de las actividades aparecen las instrucciones, pero creo que en su momento pues les surja una duda, ¿verdad? Buenas noches, Rosario, bienvenida. Hola, licenciada y compañeros, buenas noches. Bienvenida. Agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Saludos, licenciada. Mucho gusto. Les comentaba que su asistencia para el día de hoy, como las veces anteriores que ustedes ingresan a la plataforma y de manera individual ustedes mismos anotan su asistencia, en este caso va a ser diferente. Solo por esta ocasión yo voy a tomar nota de quiénes son los asistentes y yo les voy a marcar su asistencia, ¿verdad? Ya que es cada miércoles y en esta ocasión pues lo estamos haciendo día jueves, ¿verdad? Para iniciar el tema de hoy, es necesario que cada uno pues haya tenido un momento para poder leer el documento. Es bastante, el contenido es bastante entendible. Si igual hay dudas, pues en su momento ustedes las pueden realizar. Al iniciar aparece lo que es una base de datos. ¿Quién me puede decir con sus propias palabras qué comprende por una base de datos? Es mucha información que está acumulada, ¿verdad? Que está organizada, puede ser de diferentes maneras, autores, fechas, editoriales, países. Muchas gracias. ¿Quién más quiere aportar algo más distinto a lo que haya dicho Mike? Pues son recopilaciones, la verdad, así como las empresas también tienen, por ejemplo, su base de datos de los nombres de los empleados con sus datos y esas cosas, pues lo mismo sucede con lo bibliográfico. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches, licenciada. Le saluda Alice.
Buenas noches, Alice. Con respecto a lo que decían los compañeros, pues todo viene a un mismo contexto, los datos van a recopilar a un mismo contexto. Muy bien, para ampliar un poquito, una base de datos, como habíamos hablado en el módulo anterior, es una base de datos son las que contiene desglosada una información, prácticamente es una recopilación de documentos. Una base de datos no solamente la vamos a encontrar en este caso para una biblioteca, que es lo que estamos hablando, sino también, recuérdense que como mencionaba, ¿verdad, Rosario? También hay para algunas tiendas, ¿verdad? Que maneja lo que son productos. Pero referente a nuestro tema, en este caso son documentos, ¿verdad? Recopilación de publicaciones. En este caso pueden ser revistas, libros, documento audiovisual, porque también puede haber videos, ¿verdad? Recuérdense que una biblioteca no solamente contiene plasmado documentos en papel. Si ustedes van a una biblioteca de manera física, en su contenido, su acervo bibliográfico contiene todo tipo de material, todo tipo de fuente. En este caso, para nosotros, nos estamos refiriendo a todo lo que es de manera virtual, ¿verdad? Digital, que podemos encontrar. Y también hay revistas virtuales, no solamente en físico, sino también tenemos oportunidad de poder desde nuestro hogar ver lo que son revistas, ¿verdad? Una base de datos también, aparte, contiene información relevante y bastante precisa. ¿Cómo está conformada o cómo creen ustedes, de acuerdo a lo que se lee en el documento, qué es lo que contiene una base de datos? No tanto en un aspecto de información, sino cómo está elaborada una base de datos para una biblioteca. Según lo que menciona el documento. ¿Quiénes conocen ya qué es una base de datos? ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a una biblioteca? Porque prácticamente los elementos que se utilizan, como es un catálogo electrónico o físico, lleva ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos el cual conforman una base de datos? ¿Cuáles pueden mencionar ustedes? Los campos, donde está el nombre del autor y donde está identificado el material. Muy bien. Gracias, Dulce, por tu participación. Y se llama una base de datos, se compone de campos y registros. Muy bien. Un registro, ¿verdad? Es el que se realiza de acuerdo al documento que nosotros vamos a buscar dentro de un catálogo. En este caso, el registro, si es un documento, por supuesto, es como que desglosar, ¿verdad? Describir el documento al cual nosotros estamos buscando. En este caso, si yo quiero desglosar un documento, el cual quiero que en su momento sea recuperada la información, a ver, Vero, si tú nos puedes escribir o de manera de audio, mencionar algunos de los elementos que tú, en este caso, tomarías de un documento para agregarlo a una biblioteca virtual. ¿Cuáles crees que son los elementos importantes para poder registrar un documento? Recuerden que su participación es muy importante, ¿verdad? Para ver si realmente pues van comprendiendo lo que es la información que cada uno de los documentos, ¿verdad? En sí, en su contenido contrae para que ustedes puedan participar. ¿Alguien que le quiera ayudar a ver? Parece que sí, Vero, no te escucho, al menos yo no tengo audio, no te escucho.
No sé si los demás se escuchan a Verónica. No, ¿verdad? Si deseas, puedes escribirlo, Vero. Minor dice, para mí sería el título, autor, la temática, la edición. Muy bien, esos son parte de algunos de los registros que se toman para un documento. Principalmente para un catálogo electrónico, para su búsqueda, ustedes utilizan lo que son 4 elementos principales. En este caso es el autor, el título, la materia o la temática, como lo mencionabas, o bien una palabra clave. Hay personas que en su momento buscan sobre alguna temática, en este caso, por ejemplo, que hable sobre piedras, y no sabe en qué libro puede encontrar que hable sobre piedras, no conoce el autor, tampoco el título. Entonces, la palabra piedra es una palabra clave para nosotros, en el caso del área de bibliotecología. Entonces, puede ser posible que para el usuario aparece, incluso se despliega un menú en esa base de datos, que es un buscador. Usted introduce en la palabra clave piedras y al momento que le da Enter, se desglosa otra ventana en la cual aparece un listado, ¿ya? Y ahí le va a brindar, por medio de una mínima palabra, le va a dar información respecto a todos los registros bibliográficos de libros existentes dentro de una biblioteca que abre sobre lo que es referente a piedras. Una base de datos de una biblioteca virtual, en este caso, si ustedes están buscando, ¿verdad?, un libro específico, y en este caso sí van a integrar otros datos como los que mencionaba Maino, la edición, cuántas páginas tiene el documento, ¿verdad?, más otros elementos, y aparte de que son datos que usted va a tomar para su referencia, un pequeño resumen de lo que contiene el libro, o bien, en este caso, si es una biblioteca virtual, le va a dar de cierta manera todo el contenido, ¿verdad? En algunos momentos usted van a poder descargar el documento, en otros casos solamente lo va a poder visualizar, no lo va a poder copiar, pero usted va a poder desde su hogar ver, ¿verdad?, tener lectura de cualquier documento existente en una biblioteca. Dice Verónica, sí, un dato muy importante es el enlace. Muy bien. El enlace es muy importante. Ahí incluso mencionamos, adelantando un poquito a lo que está el contenido del folleto, que es la tipología. La tipología en este caso se refiere, ¿verdad?, realmente a las tipo de formato en el cual va a estar guardada la información y que nos va a permitir, en este caso, si no hay autorización para que se copie el documento, hay autorización para que se copie un pequeño enlace, el cual va a llevar al usuario hasta el texto completo o bien una parte de la información para que la persona que lo quiera investigar pues tenga la opción de poder leer ciertos documentos, ¿sí? Muy bien, eso es importante lo que mencionaba Verónica. Y con el contenido, recuérdense que es muy importante lo que son las temáticas. Hay, en este caso, hay bibliotecas que se conforman solamente con una sola temática. Hay bases de datos que ustedes van a ingresar a algunos enlaces. Por ejemplo, hoy mencionaba lo que es Medline, que es una biblioteca que únicamente le ofrece libros referentes a medicina, ¿sí? En este caso referimos a una sola temática, pero hay otras en las que usted va a tener la oportunidad en que va a ser multimaterias, ¿sí?, o disciplinas que le van a dar la oportunidad de que usted encuentre varias materias dentro de un solo catálogo. ¿Qué más ustedes pueden aportar referente al tema del día de hoy? Que es bastante interesante referente a lo que es la tecnología, ¿verdad?, enlazado con una biblioteca. ¿Qué más ustedes observaron, leyeron o tienen alguna duda respecto al contenido del tema del día de hoy? Recuerden que cualquier aporte es importante. Incluso tenemos la oportunidad de no solamente quedarnos con la información que está en el folleto. Ustedes pueden ampliar la información con otras fuentes, ya sea por medio del internet, ¿verdad?,
con otros buscadores para que ustedes puedan conocer más a fondo de cada tema. Y este está bastante interesante, ¿verdad? De frente a lo que es la tecnología. A veces nosotros desconocemos totalmente de dónde viene la información. Buscamos información y siempre solo vamos buscando por libros y no vamos más allá de la inmensidad de fuentes que nos proporciona en este caso la informática, ¿verdad? La tecnología que cada día va avanzando. ¿Qué más pueden ustedes aportar? Con respecto ahí también hace mención de los diferentes formatos, ¿verdad? En los cuales se encuentran. En el documento, me ha llamado siempre la atención unos que llevan por nombre EPUB. ¿Que llevan por nombre, perdón? EPUB. 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 Bueno, en este caso son libros y publicaciones que se identifican con este código, ¿sí? En realidad es un código, una codificación que se les asigna a este tipo de documentos, ¿ya? Incluso, no sé si han escuchado los ebook, ¿sí? ¿Mm? Vale. En este caso, ¿qué ustedes han escuchado? ¿Qué significan los ebook? ¿Para qué los utilizamos? Son los libros digitales, ¿verdad? Exactamente. En este caso, va muy relacionado con lo que es una biblioteca virtual, ¿verdad? Porque prácticamente es un documento del cual, si yo lo quiero consultar, pero no tengo una biblioteca cerca, pues de mi casa yo lo puedo, ¿verdad? Descargar, ¿sí? Que es lo que incluso nosotros hacemos ahora. No podemos tal vez estar de manera presencial dentro de un aula, pero tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de poder intercambiar ideas a través de la tecnología, ¿verdad? En este caso, pues, a través de una cámara, ¿verdad? Que es un medio que para muchos incluso dicen, ay, qué sencillo es, pero realmente tiene sus mismas complicaciones, ¿verdad? El tiempo, el horario, ¿verdad? Si usted en ese momento pues no tiene el internet, ¿cómo vamos a poder comunicarnos si tal vez es un inconveniente, ¿verdad? Entonces, son maneras en las cuales nosotros podemos comunicar y transmitir la información. ¿Qué más encontraron dentro de del documento? Dice Vero, biblioteca de índole híbrida es muy interesante, ya que pienso que son las que realmente podemos implementar en nuestros centros educativos, porque podemos implementar colecciones tradicionales. Muy bien. Eso que mencionabas, Vero, es muy importante. ¿Cuántas veces, a veces los docentes nos encerramos en una sola metodología, que es siempre la antigua, ¿verdad? Copiar, pegar, dictar, y nos basamos en que no hay a veces equipo, por la misma escasez o que no hay un ingreso, ¿verdad? En este caso económico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los docentes? A veces a través de un teléfono, le dicen, el teléfono es inteligente, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos que utilizar la tecnología para poder llevar la información, ¿verdad? En este caso, pues, a pequeños, ¿verdad? Utilizando un teléfono. Ahí incluso hay teléfonos que ya tienen incorporado lo que es un proyector. Y a veces solamente sabemos que el teléfono sirve para llamar, pero no sabemos de qué es capaz, ¿verdad? Y podemos utilizar otro tipo de fuente, en este caso, ¿verdad? La información para las escuelas, ¿verdad? Transmitir a veces un cuento, descargarlo a nuestro teléfono y poderlo colocar, ¿verdad? Para que los estudiantes pues, lo escuchen. ¿Qué más pueden aportar? Dice Rosario, ¿a qué se refiere los servicios electrónicos? Bueno, en este caso, servicios electrónicos, tenemos varios. Ustedes han experimentado que dentro de Internet aparecen varios software, en este caso son bases de datos que nos permiten nosotros
Por ejemplo, el que nosotros estamos trabajando, lo que es Zoom, ¿verdad? Poder transmitir información por medio de una videocharla, ¿verdad? Otro servicio electrónico, también está lo que es el chat, las redes sociales, son servicios electrónicos en los cuales nosotros podemos transmitir información, ¿verdad? Todo eso es un servicio electrónico. En este caso, Lee, con respecto a las leyes de propiedad intelectual, en este caso, no habría problema, por ejemplo, por lo que son los libros, en este caso los ebooks, ¿verdad? Porque, o lo que es volver digital un libro, por así decirlo, ¿verdad? Pues, fíjate que eso es muy importante, incluso está enlazado con el módulo anterior, donde mencionábamos lo que es el derecho de autor. Hay algunos, pues, de que por el tiempo, porque también hay libros de que si el autor hace años que lo escribió, ya pues él falleció, y a ciertas instituciones pues le cede los derechos. Entonces, he de tener sumo cuidado de realmente investigar qué información se puede descargar, cuál se puede copiar, ¿verdad? Porque no es nomás de que les diga, bueno, miren, van a descartar documento. Imagínense de que tal vez la persona que, digo yo, bueno, yo quiero este libro, yo lo descargo. Y de repente aparece el dueño, ¿verdad?, de esos derechos. Corro el riesgo, ¿verdad?, que es un delito que yo venga y robe, ¿verdad?, información. Entonces, no es solamente cualquier información la que se sube en las bibliotecas, sino también cada una con sus respectivas licencias para poder descargar la información. ¿Sí? Por eso le decía, incluso la tipología es importante. Hay documentos en los cuales la biblioteca no lo va a poder copiar, sino solamente nos va a permitir darnos el enlace para poder llegar a la información, ¿verdad? O sea, van a haber medios por los cuales van a facilitar encontrar la información, pero no en su totalidad, ¿verdad? Normalmente en este caso, hacía mención hace un momento de los EPUB, porque normalmente los que son digitalizados con ese formato pareciera que son gratuitos, por así decirlo, ¿verdad? O sea, tienen como su uso así que es permitido, ¿verdad? Exactamente. Mientras que en este caso los ebooks, normalmente ahora algunas editoriales ya los venden directamente en ese formato, ¿verdad? Que es como para, ya incluso venden libros así, pues, pero así es. Exactamente. Gracias por tu aporte, Maini. A ver, Dulce, está por ahí si tiene alguna consulta, algo que quiera aportar. A ver, Dulce, para facilitarte, ¿para qué sirve en sí, en qué te facilita una base de datos? No sé si me logras escuchar, Dulce. ¿Tienes cerrado el micrófono? Ah, no funciona tu audio. Bueno, puedes anotarlo si deseas. Mencióname en qué crees tú que se nos facilita una base de datos. Ya sabemos que una base de datos pues recopila información, ¿verdad? Publicaciones. Pero, ¿para qué crees que sirve? ¿Qué nos facilita a nosotros los usuarios a la hora de usar un catálogo o bien una biblioteca virtual? Muy bien, una de las es que la información está en forma organizada.
Excelente. Muy bien. ¿Quiénes creen ustedes que quién hace una base de datos? Andrés dice una información indexada. También. Está, ¿verdad?, prácticamente ordenada, nos facilita la búsqueda de la información. ¿Por qué creen ustedes que se encargan de la realización de una base de datos? Organizaciones académicas, muy bien. Esa es una de ellas. Una biblioteca, incluso, no solo porque es una biblioteca, está autorizada para, incluso, bueno, si a mí se me ocurre y vengo yo y tengo pues un juego de libros y se me ocurre, bueno, voy a hacer mi base de datos y la voy a poner en línea. Incluso para eso, incluso yo lo puedo realizar, pero también tengo que saber, ¿verdad?, que es necesario tener ciertos permisos para que yo pueda poner al servicio de manera virtual un documento, ¿sí? Porque imagínense que yo vengo y tengo una serie de documentos, los escaneo y los subo, ¿verdad? Y tal vez no tengo autorización para subir cierta información, incluso me metería en problemas legales, ¿verdad? También es necesario conocer hasta dónde yo puedo utilizar la información, ¿de acuerdo? Dice Dulce, su ventaja también sería el acceso rápido al material. Exactamente. Ante todo, ¿verdad?, recuperar inmediatamente la información de una manera fácil, ¿verdad? Tenerla ordenada, clasificada y, ¿verdad?, como decíamos al inicio, por temáticas, ¿verdad? Para que la información realmente, pues nosotros la podamos utilizar y sea un acceso bastante sencillo. Ahí hablaba mucho respecto sobre el uso adecuado de lo que son las colecciones. ¿A qué uso correcto creen ustedes que se relaciona? Hablando sobre las colecciones. Ya sabemos que colecciones es en sí los documentos que contiene una biblioteca, ¿verdad? Pero cuando dice uso adecuado, será de que si no lo puedo agarrar, lo voy a doblar. ¿A qué uso adecuado se refiere? Es a los diferentes grupos que están, ¿verdad? En este caso no solo lo digital, sino que pues ahí dice que es la recopilación de los diferentes instrumentos o datos que se encuentran, ¿verdad? Muy bien. En este caso es que realmente la persona que vaya incluso a tomar la información, ¿verdad?, esos registros, realmente tiene que tener cuidado, el sumo cuidado al momento de ingresar esa información. Porque con un error que yo cometa, entonces yo no le voy a estar dando la información correcta al usuario, ¿verdad? Lo estaría equivocando. Entonces yo tengo que manejar correctamente los datos, el cual yo voy a registrar en esa base de datos. Igual el usuario, a la hora de buscar la información, tiene que saber exactamente lo que busca para poder llegar a ella, ¿sí? Y eso es muy importante. Y algo que se nos olvidaba mencionar era, aparte de un registro, a veces confundimos en lo que es un registro a un campo. Y campo se le llama al elemento donde usted coloca la información. Si yo, por ejemplo, quiero ingresar a la SAT, porque quiero imprimir una fe de edad, en este caso, que tenemos incluso acceso desde nuestra casa, ¿verdad? No sé quién ha tenido la oportunidad de imprimir de su casa una fe de edad. Ninguno. Pero sí sabían, ¿verdad?, que sí se puede hacer desde su casa, ¿verdad? Pero imagínense hasta de qué manera nos facilitan, ¿verdad? Que es incluso un medio electrónico por el cual me facilita ir a hacer grandes colas al banco, ¿verdad? Sino que desde mi hogar yo pago
y puedo acceder a mi propia información, que también es de sumo cuidado, porque yo bien puedo obtener ciertos datos que ahí me solicitan de otra persona y que corre el riesgo de que yo, sin que él lo sepa, ¿verdad? Me hice de algunos datos, por ejemplo, lo que es el DPI, número completo, y yo en mi casa imprimo la fe de edad de la otra persona y bien puedo hacer un mal uso de esta información, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos qué manera es de que nosotros podemos proteger nuestra misma información. Y esto es igual a lo que es, en este caso, los campos. Un campo es, por ejemplo, cuando yo quiero buscar un número de teléfono, ingreso a una agenda y aparece un espacio específico para ingresar cierta información. Ese es un campo. Un espacio en el cual yo voy a poder insertar cierto requerimiento. Puede que me esté pidiendo, por ejemplo, correo electrónico. El campo dice correo electrónico, lleno el espacio en blanco para colocar, eso es un campo, ¿ya? Y ahí hablaba también sobre el software. El software, e incluso hay varios que son gratis. Por ejemplo, la que ofrece EBSCO, es una base de datos en el cual yo puedo acceder de manera sencilla. Bueno, en este caso el usuario, pero el proveedor, en este caso el dueño de una biblioteca, sí tiene que pagar para poder utilizar este software, ¿verdad? Que es libre, pero para la persona que lo adquiere, ¿ya? Dice campo, datos clasificados según la necesidad de información. Exactamente, ¿verdad? Una base de datos son campos, ¿verdad? Ya incluso llenados por el mismo bibliotecario o bien por la persona que utilice esa base de datos para ayuda de otra persona. Buenas noches, Eric. Dime. En ese caso, el campo hay que saber que prácticamente es información, la cual pues hay de diferentes tipos, ¿verdad? Tipo de caracteres, numéricos, lo que usted mencionaba, ¿verdad? Si hay un espacio ya es un... Exacto. Visualmente no existe, pero sí es un carácter que ha sido creado, ¿verdad? Entonces, muy bien, y fíjate que incluso tú como mencionabas, el inconveniente que hubo con el cuestionario, donde ustedes tenían que contestar con unas pequeñas palabras. Si ustedes no saben directamente cómo uno elaboró el cuestionario, ahí decía una pequeña palabra, pero recuérdense que, por ejemplo, si era la respuesta era el coyote, y solo colocan coyote, el sistema se los va a tomar como mal, porque la respuesta es... Dime. Si lo colocó con C minúscula y yo lo coloqué con mayúscula, ya no lo va a dejar. La base de datos pues se lo va a colocar malo, ¿verdad? Entonces, son todos esos aspectos que a veces uno tiene que tener sumo cuidado para poder transmitir la información. Y esa es la idea, ¿verdad? Utilizar los elementos adecuados para que realmente el usuario encuentre la información y no que se le complique, ¿verdad? Entonces, son esas inconvenientes que en el camino pues se encuentran. Ahí hablaba también lo que era adopta obras huérfanas. ¿A qué se refiere con obras huérfanas? No que no tenga mamá y papá, ¿verdad? A los que no tienen autor, nombre y autor. Muy bien, aquí podemos encontrar dos casos. En este caso, los libros que son sin autor, y prácticamente, como los vamos a identificar, es por el título. Pero también se refiere, en este caso, de los que mencionamos, de los libros, que el cual yo tengo la oportunidad de que, bueno, ya el autor se murió, y ya tengo el derecho de utilizar el libro a mi antojo, y lo voy a publicar, y lo voy a copiar cuantas veces yo quiera, y lo voy a vender, ¿verdad? Tampoco puedo hacer yo eso. También tengo que tener sumo cuidado de que hay, en este caso, hay empresas de que compran, ¿verdad? Los derechos. Entonces yo sé, en este caso, cuál libro voy a poder compartir, ¿verdad? O lo que tú decías, libros que no tienen autor, ¿verdad? ¿Qué duración creen ustedes que tiene
en este caso, un libro. Mencionaba mucho sobre la duración de un libro. ¿A qué se refiere? Y mencionaba distintos. ¿Cuáles pueden mencionar ustedes? Uno de ellos, para más o menos que tenga luz, hablaba sobre el de carácter moral. Pero mencionaba otros. ¿Cuáles pueden ustedes mencionar? A ver, ¿cuáles mencionan ustedes? Con dos que me menciones se salvan. Ya les di una, que es de carácter moral, pero menciona otro tipo de duración indefinida que tiene a veces el documento. Miren que esa puede ser esta pregunta de examen para el quiz número 3. Miren que ya les dije una pregunta del examen, entonces es la que principalmente tienen ustedes que buscar, ¿verdad? Para que ustedes sepan realmente la respuesta correcta. Recuérdense que a veces incluso hay preguntas capciosas que ahí tenemos la respuesta dentro de la misma pregunta, ¿verdad? Está patrimonial también, ¿no? Muy bien, que está la de paternidad, patrimonial, ¿verdad? Ahí ya van dos. Muy bien. Al menos ya lograste ubicar dónde está la respuesta. Derechos de explotación. Ajá. ¿Sí? Y para completar está la de integridad y la de modificación. ¿Sí? Cuando hablamos de modificación, incluso se refiere al tiempo que la información, cuando ustedes han visto de que aparecen varias adaptaciones de un libro original, se adapta para una obra, se adapta para un cuento corto. Esa es parte de la modificación, ¿verdad? Cambios que va a sufrir un documento, pero por la misma necesidad, dependiendo de la actividad o la situación en la cual la van a utilizar. ¿Sí? Y cada una pues se desarrolla de diferente manera. Bueno, ya solamente nos queda un minutito. ¿Alguna consulta o duda que tenga referente a las actividades? Las instrucciones del foro 3 y de la actividad número 3 están igual en la plataforma para que ustedes puedan consultar y ver de qué manera tienen que llevar a cabo cada una de sus actividades. El quiz, ¿verdad? Como siempre, estar al pendiente que el domingo y lunes, ¿verdad? Se lleva a cabo para que ustedes pues no se les vaya a pasar la fecha y puedan revisar sus cuestionarios. Y cualquier consulta, pues estamos a la orden. Y agradezco mucho, Verónica pues se comunicó conmigo y fue la que me comentó, ¿verdad? Que fue en este caso su altavoz para saber que habían tenido inconveniente con el cuestionario. No tengan pena, cuando sea así, pues díganmelo, ¿verdad? Porque todos pueden tener la misma consulta o me pueden escribir. Estoy a la orden y ya saben, el cronograma está en la plataforma. Si se van a dar cuenta, las fechas no coinciden, es porque no empezamos en el tiempo establecido, que era el 31. Entonces, amplía un poquito las fechas para entrega de trabajos, ¿verdad? Lo que sí no se puede, ahí sí que perder,
es la información, las instrucciones están ahí. Y no me puede decir, ay, es que no me dijo cómo se hacía. Ahí están las instrucciones de cómo ustedes tienen que llevar a cabo todas sus actividades. El trabajo de investigación requiere ciertos elementos, no puede faltar ninguno, y los tienen que elaborar conforme ahí lo indica. ¿De acuerdo? Les deseo entonces que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo miércoles, primero Dios sin falta, para continuar con el módulo número 4, ¿verdad? Que tengan feliz noche. Feliz noche a todos, se cuidan. Sí, pues. Adiós.